nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes vientos se han registrado en las últimas horas en Aruba. Ministro Ursel Arens está promoviendo el sector primario en la isla. Celular le salvó la vida a un soldado en Colombia. Policías intervienen en cárcel de mujeres en el Ecuador. Un caballo enloquece y rompe una puerta de vidrio de un consultorio. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como siempre les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un súper fin de semana, que hayan descansado y que tengan una semana cargadísima de muchas bendiciones. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con información por parte del Departamento de Meteorología en Aruba, pues hemos sentido fuertes vientos en los últimos días en la isla. Vientos que, según lo que han explicado las autoridades, podrían estar hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Fuertes vientos hemos registrado en Aruba en los últimos días. Se ha sentido bastante fuerte y más en horas de la noche. De hecho, se han presentado algunas emergencias en donde el Departamento de Obras Públicas ha tenido que ir a ver debido a que se han caído algunos árboles. El Servicio Meteorológico de Aruba está en alerta por el viento fuerte que hemos vivido y según lo que explicaron podría ir hasta el próximo martes a las 6 de la tarde. Al mismo tiempo, se le avisa a los botes pequeños que están navegando en el mar para que tengan cautela, especialmente en el área de la costa norte de Aruba, por lo menos hasta este próximo martes. Para lo que es el tiempo, se han hecho observaciones por la parte del Departamento de Meteorología, en donde se pronostica que el cielo estaría parcialmente nublado y que puede estar generalmente seco. La temperatura máxima será de 32 grados Celsius y la mínima será de 26 grados. Los vientos serán moderados y según también lo que se pronostica, es que estos días tendremos más vientos de lo normal, posiblemente con fuertes ráfagas que podrían estar de 6 a 8 nudos. La extensión de un área de presión alta en el Océano Atlántico continuará dominando el tiempo en nuestra región, sosteniendo estos fuertes vientos. Cambiando de tema, el Departamento de Impuesto a través de su página de Facebook dio a conocer la información que están listos para recibir la cantidad de cartas conocidas como Visuart o la carta de objeción de los clientes. Sabemos que ellos han tenido un retraso, sin embargo ya su directora explicó que tienen todo el equipo necesario y están dispuestos a recibir en masa la cantidad de cartas. El Departamento de Impuesto a través de su página de Facebook dio a conocer esta importante información de que están listos para ejecutar el plan de acción para poder atender con el retraso en el procesamiento de las cartas de objeción. Se pronostica que en un término de 3 años reducirán el atraso existente conjuntamente con el esfuerzo combinado del equipo que en este momento se tiene de los empleados públicos del Departamento de Impuesto. Ellos recientemente hicieron la introducción de Amita Team DIMP, en donde la intención es continuar dándole atención a los contribuyentes. Y no solo eso, sino que desde el año pasado, también con el proceso de restitución, las cartas del Income Tax Belasting, pero ahora también con la carta de objeción. Están comprometidos para reducir el retraso en el procesamiento de las objeciones y con pasos firmes lo vamos a lograr, según lo que indicó la directora de este departamento. Cambiando de tema, el ministro Ursel Arens, promoviendo el sector primario en la isla, estuvo visitando recientemente el Kunuku Dushitera, en donde allí se dio cuenta cómo a través del reciclaje también están haciendo las cajas de los huevos para poder vender huevo local. Nós estamos aqui na Kunuku Aruba Dushitera, caminho que nós somos invitados ao proprietário de Pok Pok Pok, passando aqui na ser conhecido como inversão nova com a Hasi, caminho que nanta reciclar cartão que está produzido como desperdício aqui na Aruba e nanta coletar essa aqui e de cartão aqui nanta cria empaque para o huevo de Pok Pok Pok. O huevo Pok 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 está bom conhecido da gente comunidade Aruba. Minha companhia está produzindo redor de 1.500 caixas de huevo por dia e agora que não empaque que está vendido está produzido localmente do cartão que não está reciclado. Essa aqui seguro está cria confiança e está mostra também que é passo que nós tomamos para identificar cada waste streams e criar dono ng ownership local que vai convertir essa aqui em matéria-prima que nós usamos localmente, matéria-prima que nós exportar. Me quero felicitar a minha Koch, seguro, senhor David Koch, para
inversión que hace, tremenda inversión, y de forma aquí nos ayuda a close el loop también. Y una vez que nos produce el package localmente, de forma aqui também te reduzir o gasto de operação e seguro. Essa aqui te ajuda nós também com o problema que nós temos desperdício, que te cria uma solução para de outro waste stream. De banda do governo de Aruba e seguro do Ministério de Natureza, nós queremos felicitar para o tremendo projeto aqui e seguro a Nanta serve como exemplo para outro proprietário também local, outro inversionista local. Uma vez vou identificar uma área que você quer invertir em, e em caso aqui sector primário, perseguir isso aqui e seguro está dando resultado. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, en donde lamentablemente 5 soldados fueron abatidos por parte de un enfrentamiento que se desarrolló. Según la declaración, también uno de estos soldados, gracias a un celular, le salvó la vida porque el proyectil llegó al celular. En medio de los combates con el Clan del Golfo en zona rural de Segovia, Antioquia, este celular fue el escudo que protegió el corazón del capitán que dirigía la tropa. El proyectil de un fusil que fue lanzado hacia su pecho impactó con el dispositivo. Gracias a este celular me salvó la vida. Dios está conmigo y eso no se va a quedar así. Vamos a volver con más fuerza. A la zona llegaron 150 nuevos uniformados para apoyar las operaciones militares que se mantienen por parte de las fuerzas especiales entre Antioquia y el sur de Bolívar. Mientras tanto, algunos de los soldados heridos permanecen en la clínica San Nicolás de Barrancabermeja, algunos que entraron a cirugía por las heridas de arma de fuego en sus extremidades, esquirlas y contusiones. Las familias de los militares asesinados en medio del dolor piden que se detenga la violencia. Dejen esa guerra, que lo estamos matando nosotros los mismos jóvenes hoy en día se están matando. ¿Qué pasa? Que busquen otro futuro, que nuestro país se está quedando en la pobreza por tanta guerra que hay. El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia a este grupo criminal. Y nosotros vamos a responder. Si no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado. La zona donde las fuerzas militares repelen al Clan del Golfo está minada por estos criminales, lo que ha complicado el desplazamiento seguro de las tropas, en donde ya murió un soldado por pisar uno de estos artefactos. Vamos ahora a Ecuador porque las autoridades ingresaron al centro penitenciario de mujeres para hacer diferentes controles y requisas. Allá, según lo que explicaron las autoridades, hacen este tipo de redadas para evitar que de pronto las personas que se encuentran privadas de la libertad puedan atentar en contra de ellas o también en contra de otras presas. Para el operativo militar en la cárcel de mujeres de Guayaquil se escogió un pelotón femenino. Así, 100 uniformadas de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas ingresaron a este centro de rehabilitación que por primera vez, dentro de este estado de excepción, fue intervenido. Allí las autoridades buscaron dentro de los pabellones distintos escondites creados por las presas para guardar objetos prohibidos. Para ello recorrieron cada celda, revisaron los colchones, inclusive las máquinas de coser que están dentro del taller de costura. En este centro de privación de libertad cumplen sentencia 599 mujeres. A esta hora las uniformadas continúan revisando la infraestructura carcelaria. Se prevé que las acciones se extiendan durante el fin de semana. Y vamos ahora a Panamá porque allí en los últimos días se presentó una tragedia en donde 5 personas perdieron la vida de un grupo que estaba trayectándose hasta llegar a territorio panameño, pues estos son ciudadanos migrantes que están intentando cruzar diferentes rutas, entre ellas el tapón del Darién, para poder llegar a otros territorios. El Servicio Nacional de Fronteras mantenía la búsqueda de otras 2 personas que también viajaban en la embarcación de migrantes que naufragó este miércoles. Según el director de esta institución, eran en total 27 personas que venían a bordo de esta embarcación, de las cuales 21 están a salvo. Se ubicaron 4 cuerpos y se mantenía la búsqueda de estas otras 2 personas. También ha informado que personal del Ministerio Público se ha trasladado hasta esta zona del sector de Gunayala para realizar los
procedimientos o los protocolos de levantamiento de los cuerpos. Vamos a escuchar lo que explicaba y los detalles que daba el señor Jorge Gobea respecto a este caso en particular. Al momento se han podido recuperar un cuerpo, estamos extrayendo los otros 3 cuerpos, estamos en la búsqueda de 2 desaparecidos que aún no han aparecido. Tenemos información con los comuneros, principalmente la área de Chucuna, que posiblemente observaron 2 cuerpos. Estamos verificando la información. Esta es información que va saliendo constantemente. Ahora mismo nosotros tenemos una línea de esfuerzo con la intención de poder primero sacar los cuerpos que ya tenemos recuperados y ponerlo a orden de las autoridades competentes que se están trasladando al sitio para hacer los levantamientos. En este caso específico no tenemos captura de los tripulantes de la embarcación porque eso fue en horas de la madrugada que se dio el incidente. Nosotros llegamos prácticamente a las 4 de la tarde de ayer cuando logramos entrar al sitio donde fue el naufragio. Y nosotros estamos enfocados en la labor de búsqueda, de rescatar a los migrantes, verificar las condiciones de salud que tengan y nosotros entonces dedicarnos después a ubicar la parte judicial de la situación. Nos devolvemos a Colombia, exactamente a la cárcel en Cúcuta, porque allí las personas privadas de la libertad han denunciado la crisis alimentaria que tienen en estos momentos, según declaraciones de los propios presos, en la que la comida que les están dando es inhumana y solo se la están dando una vez al día. Esta es la porción de comida que está llegando desde esta semana a los reclusos de la cárcel de Cúcuta. Lo sorprendente es que solo la reciben hasta las 8 de la noche y es el único plato de comida que les dan. El problema es con la USPE, que es quien contrata a un consorcio que es el encargado de suministrar la alimentación a los privados de la libertad, pero es un consorcio que no cumple. Son privados de la libertad que han infringido la ley penal, son personas. Peor aún, tenemos personas de la tercera edad acá. Escenas como esta de madres desesperadas corriendo a las puertas del penal con almuerzos en mano se vieron hoy. El director autorizó el ingreso de la alimentación. Ayer el chino llamó desesperado porque no les dan comida. Y el amigo ese, uno de ellos se desmayó allá. Son 2.500 personas afectadas de las 3.500 que están recluidas en la cárcel de Cúcuta. Los perjudicados son los que se encuentran en el sector norte de la cárcel. Esta situación no se ha presentado esta única vez, es reiterativa, se ha presentado en 2 o 3 ocasiones dentro del año anterior y este año. El director regional del IMPEC Oriente se pronunció. Hay fallas en una de las calderas que hace parte de todo el equipo que se requiere para la preparación de la alimentación de 3.400 personas privadas de libertad. Ya el consorcio encargado del suministro de la alimentación está al frente de la situación. Según la dirección de la cárcel, la próxima semana estaría resuelta esta situación. Vamos a la situación migrante en Texas, en los Estados Unidos, porque allí un grupo de personas está protestando en contra del SB12. Según lo que ellos han señalado, esto es anticonstitucional y va en contra de los derechos humanos. El informe es de La Voz de América. Estamos diciendo que el SB4 no es constitucional, que la Constitución está por encima de esa ley racista. Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada. Aquí estamos, ¿verdad?, para crecer, ¿verdad? No todos estamos aquí con una mente, ¿verdad?, ser peligro a la sociedad. La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país. Una agenda racista, xenofóbica, que ha estado empujando el gobernador. Entonces, pues en realidad hoy hemos dicho basta, rechazando pues la idea de que Texas se ha convertido precisamente en el estado más racista, más antimigrante de todo el país. El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente. Como todos sabemos, cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas. Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo. Si me preguntan de dónde soy, qué papel, si tengo papeles, dónde cruzar la frontera, yo no voy a contestar. Ese es el mensaje tan simple que estamos diciéndole a la comunidad y tiene el derecho a resistir de esa forma usando la Constitución.
Y nos vamos ahora al Caribe colombiano, en donde se han desarrollado diferentes campañas de la limpieza de las playas. A igual forma que en Aruba, pues también se reúnen diferentes voluntarios, compañías y demás para poder recoger todos los residuos que las personas dejan en las playas. Este es el panorama que queda en las playas de Prado Mar después de que decenas de bañistas disfrutan de un día de mar. Lo que más la gente bota en las playas son las botellas de cerveza, baños desechables, hasta zapatos. Vemos aquí zapatos que no sirven ya, los dejan botados ahí en la orilla de las cabañas. Y muchos, mira cómo tienen el arrume de basura aquí. Icopor, botellas de plástico y vidrios, cartón y hasta llantas de carros son dejados en las playas por muchos de los visitantes. Pero la tarea de sensibilización por parte de las autoridades no se detiene. Hoy en simultánea en playas de Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Tubará y Puerto Colombia, la policía lideró en coordinación con la Asociación de Obras de la Policía Seccional Atlántico una jornada masiva de limpieza de sus playas. Definitivamente que nosotros mismos debemos cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de que si traemos elementos, pues nosotros mismos los recojamos. Creo que es lo importante. Esta jornada hace parte de la campaña Únete a nuestra acción y cuenta, la cual busca proteger el medio ambiente y al desarrollo sostenible. Es un mensaje que tiene que ir al fondo del país, a todos los turistas que venimos a las playas, porque este no es solamente un problema de Puerto Colombia o de las playas del Caribe y Pacífico de Colombia, sino adicional de que cuando vengamos acá tengamos la conciencia de recoger nuestros residuos. Más de 3 toneladas de desechos han sido recolectadas hasta el momento en playas de Puerto Colombia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué se sabe de la inducción del parto a las 33 semanas? Jóvenes encontraron un tesoro en la basura de un restaurante de cadena en los Estados Unidos. Seitata lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data tá domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o con más se queda por lo menos 2 horas para foco. Pince camay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Mitawaban na parada, vibing back. Aruba Airport, paporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang Medellín, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una tigrita para la partida. El porta principal del Caribe. O ambiente ta começar. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Usted está trabajando y está inscrito a SBB. Esta app, Mi SBB Trabajado, es para usted. Descárguela bien sea en su App Store o en su Play Store.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Expertos hablan de la importancia de la inducción en el parto cuando más o menos la mujer tiene 36 semanas de embarazo. Esto porque, según lo que han explicado, podría ayudar al útero a contraerse y de esta forma tener una mayor facilidad para que pueda salir a través del ducto vaginal. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La inducción del parto es un proceso que provoca que el útero se contraiga y que esas contracciones uterinas logren un parto vaginal. Hay medicamentos que se utilizan de forma intravaginal, de forma también por vena, para generar esas contracciones, y hay unas indicaciones clínicas que van acorde con el progreso, ¿verdad?, de ese cuidado prenatal, si ha habido algún tipo de complicación que esté comprometiendo al feto intrauterinamente o que esté comprometiendo a la madre en su estado de salud. Pues entonces uno empieza a considerar estas alternativas donde uno establece que el balance de riesgo versus beneficio es mejor el parto ya culminado y no seguir prolongando la gestación. Con la inducción se trata de llevar el alumbramiento a asemejarse a lo más natural y normal posible. Contracciones asociadas a un parto natural, a un parto regular, estamos despertando ese proceso hormonal que ocurre, que induce a las contracciones de forma externa, pero va a ser igual, tanto como sea el dintel de dolor que tolera la paciente. Hay factores que se evalúan para la toma de esa decisión: el estado del cuello uterino, la salud de mamá y bebé, el peso, tamaño y posición del útero, así como la edad gestacional. Se trata de llegar lo más cercano a las 39 semanas, que es lo que se considera a término, pero dependiendo del cuadro clínico va a haber un balance entre alcanzar esa madurez quizás en el intensivo neonatal o quizás sacar un bebé un poco más antes de tiempo y terminar entonces esa madurez fuera del cuerpo de la madre. Y vean esta bonita historia de un influencer que a través de redes sociales mostró cómo le ayudó a una mujer que al parecer estaba haciendo ventas ambulantes y no solo le pidió comida porque supuestamente no tenía con qué comer, sin embargo el influencer le dio tremenda sorpresa. Una particular historia recorrió las redes sociales luego de que un joven compartió un gesto que fue aplaudido por muchos internautas. Bajo el usuario publicó este video en donde se ve la historia de esta vendedora ambulante y sus hijos. Isaiah es un reconocido influencer que utiliza sus plataformas para ayudar a la gente. En la cuenta que vivió en la calle y que entendió lo difícil que se hace el día a día al contar con el mínimo ingreso. Sus casi 9 millones de seguidores fueron testigos de un acto altruista. Al principio del video registra a una mujer junto a sus hijos que vendía buñuelos y le dijo que tenía hambre pero que no tenía plata para pagarle. Sin embargo, allí ella dijo que no había problema porque el sol sale para todos los lados. Parecía que este día no habían vendido mucho, así que quise hacerles el día, escribió en la imagen. Tengo un regalo sorpresa para ti y tu familia, indicó el TikToker. A modo de agradecimiento, le entregó $1000 en recompensa por su buena acción. La actitud del joven emocionó a la vendedora, quien inicialmente se negó a aceptarlos. Ante la insistencia, primero abrazó a sus hijos y después recibió el dinero. Después la hija contó el motivo de su emoción. Lloró porque nosotros vivimos en una van porque no tenemos casa. Allí también muchos de los seguidores estaban expresando su gratitud por este influencer. Y vean a este impactante caballo que destrozó una puerta de vidrio de un consultorio odontológico. En imágenes de cámaras de seguridad quedó grabado cómo el animal actuó. Al parecer, algo le molestó. Un caballo perdió el control y acabó con la puerta de vidrio de un consultorio odontológico en un municipio en Brasil. Todo quedó grabado por las cámaras. Tan molesto estaba el animal que con sus patas traseras logró derribar y hacer pedazos esa puerta. En cámara se puede observar cómo el potro, con 5 contundentes patadas, tomó la enorme puerta de vidrio que se destrozó apenas tocó el suelo. El odontólogo dueño del consultorio no quiso cobrarle al dueño del caballo por los daños, ya que se trata de un humilde hombre que habría tenido que vender a su animal para poder pagar.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Llega una nueva oportunidad para mañana martes 20 de febrero con el jackpot del Mini Mega, que está en 550.000 florines, y con solamente 2 florincitos más tendrá la posibilidad de ganarse 225.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un total del jackpot de 775.000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus. Compren su ticket desde hoy para que también estén en juego. Y vean esta bonita historia, pues sus 7 hijos se juntaron ya después de años de no estar reunidos y le dieron una tremenda sorpresa a su mamá. Las imágenes de la reacción de la señora se viralizaron en las redes. En un emotivo reencuentro familiar que capturó la atención de más de 2 millones de espectadores en TikTok, una madre experimentó también un inolvidable momento al reunirse con sus 7 hijos después de un largo periodo sin verlos juntos, lo que desencadenó una oleada de emociones tanto en la familia protagonista como en la comunidad virtual. Este acontecimiento fue compartido en este video y destaca la importancia de valorar la presencia de los seres queridos mientras sea posible. El video revela el instante preciso en el que la mamá ingresa a la sala de esta casa guiada hacia una sorpresa meticulosamente organizada, solo para encontrarse con la vista conmovedora de sus hijos esperándola, cada uno portando una rosa y vistiendo una camiseta con la imagen de su mamá. Su sueño era reunir a sus 7 hijos, ya que hacía mucho tiempo que no los veía juntos, explicaron en la descripción del video, subrayando el profundo deseo de la mujer y el esfuerzo conjunto de la familia para hacer realidad su sueño. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro esta muestra de amor entre 2 perritos que son hermanos, pues uno de ellos, el más cachorro, al parecer tenía pesadillas, pues el otro lo abrazó. Los videos de mascotas y animales son muy enriquecedores y más enternecedores en las redes y llaman la atención de más de uno. Un cachorro abrazó a su hermano para calmarlo mientras tenía pesadillas y se volvió viral. En las imágenes que fueron capturadas desde el celular de alguna persona, se puede ver a un perrito de corta edad durmiendo cuando empezó a moverse y sollozar, lo que daba indicios de que estaba teniendo una pesadilla. Allí después, en el clip, en ese momento, otros de los cachorros que también estaban a su lado intervino de una manera conmovedora, se acercó a él, se acostó encima y comenzó a abrazarlo. Inmediatamente el cachorro mostró su tranquilidad. El clip rápidamente se viralizó en las redes, en donde recibió cientos de visualizaciones y también comentarios. Y los dejo en nuestra emisión de hoy lunes con este tesoro que encontraron un grupo de jóvenes y lo subieron a las redes sociales al momento de ir a ver a la basura de un restaurante de un local comercial en los Estados Unidos de cadena. Pues allí ellos encontraron unas donuts. Un grupo de amigos en Estados Unidos compartió un clip en redes sociales en donde protagonizaron una particular secuencia. Al llegar a la parte de atrás de una reconocida cadena de comidas, decidieron escarbar en la basura. En la parte de afuera de este local de donas, los jóvenes se llevaron una grata sorpresa. El contenedor tenía una gran cantidad de comida. Con frecuencia, diferentes cadenas internacionales de alimentos, como comidas rápidas y de postres, desechan productos que permanecen en buen estado por una cuestión de regulaciones bromatológicas. En la plataforma, varios internautas fueron testigos del tesoro que hallaron los amigos, gracias a que uno de ellos registró el momento exacto en que se encontraron esta bolsa repleta de donas glaseadas con azúcar. Ante la sorpresa gastronómica que se llevaron, decidieron darle una nueva oportunidad a esta comida y la compartieron en el auto. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.